de regreso, amigos. Vamos a recibir al próximo caso de hoy con esta cita del poeta romano Fedro que dice: el embustero siempre paga el castigo de sus propias mentiras. Ojalá sea así siempre. Que pasen los litigantes. Me casé con una mujer que quiere más a su padre que a su marido. Y yo la conozco tan poco que ni siquiera sé la edad que tiene. Unos papeles no cambian nada. Y en el amor no hay edades. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Rubén, usted es el demandante de este Sí, caso. Estás demandando a tu esposa, Sí. Rosy, ¿correcto? Sí, correcto. Bueno, explícame por qué la demandas y qué exiges para resolver este conflicto. Doctora, primero que nada, quiero que me ayude a anular mi matrimonio, doctora. En segundo lugar, me gustaría, por favor, que me ayude a recuperar los bienes que nosotros obtuvimos en el matrimonio y también que me ayude para pedir una orden de alejamiento. De que ella no se acerque a ti. Sí, que se salga de mi casa. Ok, entonces quieres anular el matrimonio con ella. Sí. Ahora, ¿por qué quieres tú anular y no divorciarte? Ahora le voy a explicar, doctora. Cuando yo la conocí, doctora, yo la conocí en el metro. Nosotros venimos de Los Ángeles. La conocí en el metro y muy rara la ocasión que yo viajaba en metro, pero me gustó viajar más en metro cuando entonces la vi y la veía más seguido cada que yo viajaba. Ok. Entonces, en una ocasión, porque ella me coqueteaba, doctora, en una ocasión yo dije, yo siempre he sido bien tímido para las mujeres, doctora. Y en una ocasión, cuando viajamos y que coincidimos nuevamente, ella me empezó a coquetear nuevamente y bajando del metro me dijo que si quería ir a desayunar con ella. Me sorprendí porque es bonita, es joven, y yo dije, una persona como yo de 35 años, con una jovencita, pues me sorprendí y dije, vamos. Fuimos a desayunar, doctora, y ella fue la que me besó también ahí. El mismo día que te El invitó a mismo día, desayunar, sí. Rapidito, En rápido me besó, doctora. bien rapidito. Después coincidimos en salir nuevamente y fue como unas 2 semanas después cuando ella me pidió que si nos íbamos a un hotel. Y nos fuimos a un hotel. Yo dije, wow, una jovencita así, con una persona de 35 años como yo. Pero tú me dices jovencita, pero ¿qué edad tenía ella? Ella me dijo que tenía 18 años. 18. Sí, Y tú, pues, le creíste. yo le creí, porque sí se ve de 18, 19. 18, 19. Pero lo verificaste, miraste algún No, documento, doctora, le yo nunca le pediste. pedí, yo nunca le pedí O sea, un documento. confiaste en su palabra. Confié en su palabra. Ok. Sí, nos fuimos al hotel, me dijo que era virgen, y yo dije, una persona como yo, Sí. con una niña así, Sí. y virgen, este caramelo yo me lo... Ah, ok. Sí, doctora, entonces, pues pasó, y como a las 2 semanas después todavía, me pidió que formalizáramos un poco más, y fuimos a su casa, me invitó a su casa para presentarme a su papá, Ok. un viejo panzón, doctora. ¿Sabe qué? Fuimos. Y cuando llegamos a su casa, al presentarme a su papá, yo le tuve miedo, doctora, le tuve miedo. Es una persona que impone la presencia. Me puse nervioso. Ok. Y cuando empezamos a conversar con él, pues yo me quedaba callado ante tantas preguntas que me estaba haciendo porque me interrogó ¿Te de interrogó? todo. Si yo era ciudadano, en qué trabajaba, cuántos años tenía, dónde vivía. Hasta me preguntó de mis cuentas del banco, doctora. Oiga. Obviamente, pues, como era un poquito más formal el asunto, yo quise decirle y hablarle con la verdad, pero también me preguntó la clave aquí. Me dijo que si yo había tenido sexo con su hija. Y obviamente, como estábamos hablando de hombre a hombre, y como era un poco más formal la situación, le tuve que decir la verdad. ¿Admitiste? Sí, le dije que sí. Y de pronto se levantó, agarró unos documentos y me dijo, no sabes en la que te has metido. ¿Por qué? Así me dijo. ¿Por doctora. qué? Porque los documentos eran supuestamente los originales y me dijo que su hija no era mayor de edad.
Me dijo, no sabes en el problema que te acabas de meter. Obviamente, doctora, ¿Pero qué edad tenía entonces? supuestamente el documento que el padre me estaba enseñando era que ella era menor 2 años. Mi O papá sea, que tenía 16 años. Sí, que era menor de edad, doctora. Y usted sabe, aquí en Estados Unidos No, no, eso es gravísimo. tenía muchísimo miedo, me temblaban los pies, Sí. sentía la sangre fría. Sí. Inmediatamente el Señor lo que dijo, pero aquí no te preocupes, vamos a arreglar las cosas. O tienes 2 opciones. La primera es que en este momento voy a llamar al 911 para decirles lo que has hecho. Obviamente, doctora, me dijo, y aparte vas a pasar 20 años en la cárcel donde vas a estar entregando las todos los días ahí en la cárcel. Me asusté, doctora. No, pero te digo yo. Estaba súper asustado. Claro. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál era la otra Y la opción? otra opción que Ajá. me dijo, me dice, o si no, cásate con mi hija, hazla residente y ciudadana, arréglale los papeles, llévatela y cómprale una casa. Accedí, doctora, a la segunda opción. No, Bueno, pues, mi naturalmente. papá no estaba tratando de Cárcel, protegerme. cásate. Cárcel, cásate. Uno escoge cásate. Mejor me casé. Claro, Sí. eso es normal. Nos casamos inmediatamente, como una semana después, doctora, pero enseguida, de las 2 semanas, ella me pidió que nos trajéramos a vivir a su papá. Le compraste Hasta- la casa y Pues todo. Le sí, compré es la que casa. yo sin mi Ajá. papá no puedo vivir, mi papá tiene que estar con nosotros. Cállate, espera. Entonces viene a vivir el señor a la casa. Sí, se vino el Perfecto. viejo panzón ese a vivir a la casa. ¿Y qué pasó? No lo ofendo. Y aparte de eso, doctora, quisimos ir a arreglar ya los papeles De inmigración. a migración, fuimos a migración y como que la persona que nos estaba interrogando se le hizo muy raro y le hacía más preguntas a ella que a mí, que por qué ella se estaba casando conmigo, que si había otras intenciones, no sé qué tantas cosas le preguntaba. Y de inmediato me dijo, esperen, dijo, no sé, a lo mejor en 1 mes, 2 meses les va a llegar una carta de migración, aquí voy a tener su aplicación. Y ahí la dejó. Y se me hizo muy raro porque regularmente en migración nomás le dicen, aquí está su... Sí, ya pasaste está. todo, está Ajá. perfecto, ajá. Sí, entonces se me hizo raro y me dijo solamente que iba a haber una investigación más profunda, pero yo no me... Ni por aquí me pasó, doctora. ¿Y qué fue Ni lo que por aquí. ocurrió después? Después me llegó una carta, la carta de migración, que aquí la traigo también, y me dijo que en la carta, cuando ya la abrí, decía la carta que el caso había sido negado por fraude. Tráeme la carta, ven. ¿Y cuál era el posible fraude ahí entonces? Pues ¿Cuál era el fraude? Lo que pasa que en la carta lo que decía era que los documentos con los que nosotros estábamos en la aplicación, los documentos de ella, eran falsos, doctora. No era... Y ella era Su caso ha sido denegado por fraude migratorio bajo la sección 212 A6CI. ¿Y cuál era la falsedad? ¿Cuál era el fraude? Ahora sí que yo no sé ni cuál es la edad que tiene, doctora, pero lo que pasa que ella entró aquí a Estados Unidos menor de edad, supuestamente los papeles falsos, y ella me dice que tenía otra edad. Yo sí, O sea que pues, no era menor de edad, No era menor, adulta. Es adulta. O sea es que adulta. el padre te mintió. Me mintió, doctora. ¿Tú no tienes lo que el padre te enseñó? Ahí, Perdón. el certificado de nacimiento que te enseñó el papá de ella. No lo tengo, pero sí me lo mostró. Porque vamos a ver una cosa. ¿Qué edad tú tienes? yo desde un principio, doctora... ¿Qué yo edad des- tienes? Yo ahorita voy a cumplir ya los 21 años en mi vida real. En los papeles aquí, como Es en una Estados mentirosa, Unidos, doctora. yo voy a cumplir apenas los 18 años que vienen siendo 3 años menor. Lo que pasa es que A mí aquí- no me importa la mentira. Yo quiero Es saber que- la verdad. Tú vas a cumplir 21 años de edad. Sí, doctora. 21 años de edad. Es una mentirosa, Vamos a doctora. hacer Es un que- corto receso y entonces tú respondes a lo que él está pidiendo, ¿ok? ¿Quién tiene testigos? Yo tengo un testigo. Perfecto, regresamos después de este corto receso. Caso cerrado. Rubén demanda a su esposa Josie y le exige anular el matrimonio por fraude, recuperar los bienes matrimoniales que compró durante el matrimonio fraudulento y que él asume son de él,
y una orden de alejamiento para que esta no se le acerque más. ¿Cómo respondes? Bueno, primero que nada, doctora, cuando Rubén y yo nos conocimos en el metro, yo veía que él trataba como de mirarme, pero no se animaba a hablarme ni a decirme nada. Entonces, pues, yo hice el primer movimiento, yo lo invité a comer, a desayunar, y pues de ahí, pues, tomamos una relación muy bonita. Yo me enamoré de él perdidamente. Mentirosa. Estuvimos siempre juntos, y sí, de verdad, yo desde un principio, yo le dije mi edad, de verdad, yo le dije, yo soy mayor de edad. Entonces, de eso nunca hubo preguntas, nunca me pidió por IDs ni nada de eso. Entonces, ya después estuvimos juntos, tuvimos relaciones, yo por primera vez. Ya después de esto, Ni eso le creo. cuando mi papá habló con él privadamente, yo no estaba ahí. Ellos hablaron del tema. ¿Y por qué tu papá tenía que hablar con él? Porque mi papá y yo somos unidos, o sea, mi papá y yo somos como una fuerza, siempre ha sido Interesados. él y yo toda la vida. Entonces, desde que mi mamá falleció, siempre ha sido mi papá y yo para todo. Entonces, para mí, mi papá es la persona más importante de mi vida. Cuando mi papá habla con él, le pregunta de hombre a hombre, le dice, ¿tuviste relaciones con mi hija? Mi papá me lo dice a mí, yo me moría de vergüenza, yo no sabía qué decirle. Y me dice, ya sé que tuviste relaciones, ya sé que ya no eres virgen. ¿Y sabes qué? Porque te quiero, porque quiero protegerte. Le hablé con él y lo va a tomar como un hombre. Se van a casar. Y aparte de esto, él te va a ayudar con tu estatus inmigratorio. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que tú no sabías que tu papá lo había amenazado a él? No, doctor. O sea, que tú no sabías de pronto por qué él se iba a casar contigo. No, o sea, de repente sí, mi papá me dijo, él se va a casar contigo, él va a tomar esto como un hombre, van a vivir ¿Pero tomar juntos. esto qué? O sea, ustedes están Una relación. comenzando la relación. Pues sí, pero yo desde que lo conocí, la verdad, pues yo me enamoré, y yo para mí la edad... Pero Eso ¿en es qué mentira. momento tú te enteras que tu papá le dijo a él que tú eras menor de edad? Mi papá habló conmigo enseguida de que él había hablado con él. Entonces, tú mantuviste la mentira de tu papá. Pues sí, porque mi papá me dijo también, o sea, me dijo, tienes que, o sea, es que tú estás todavía chica, no entiendes de esto, pero yo quiero protegerte. Entonces, para que tú tengas si un tú mejor eres adulto. futuro... Es una mentira No toda, es- doctora. Cuando él me Todo. dijo, es que yo quiero que tú tengas un mejor futuro, me aseguró de que yo me casaría con él, de que yo tendría papeles, de que yo... Explícame cómo tú entras aquí. ¿A qué edad tú tenías de verdad cuando entraste? Mi papá, yo estaba chica, entonces yo cuando recién cumplí los 18 años de verdad, estaba yo en México, y mi papá, a él le otorgaron una visa, pero para que a mí también me dieran la visa... Tenías que tener 16. Yo tenía que tener tenía que ser menor de edad. Y entonces él consiguió papeles Él falsos. pues sí, él en México fue a la presidencia municipal y simplemente pidió que cambiaran el año. 3 años. Simplemente. Sí, Sí, simplemente. con dinero, doctora. Ok, tú pides alejamiento. Sí. ¿Por qué tú pides alejamiento? Yo le voy a contar Porque algo con el que- divorcio basta. Es que yo nunca le he contado esto a nadie, doctora, pero en realidad a veces me abusan. Te pegan. No es cierto, sí, ¿Te pegan? ella y su Eso papá. no es cierto. ¿Te Sí, pegan? doctora. ¿Los dos te pegan? Los dos, No, los no dos es me así. pegan. Ok. No es ¿Por qué eres cierto. Muy mentiroso? bien, Hasta en vamos eso a estás pasar mintiendo. testigo. Acepta algo de menos. Yo no te golpeo. Ok, simplemente mira, te digo- vamos a pasar al testigo, por favor. Es ese, doctora. El Buenas Cállate, mi tardes. papá no le Cállate, cállate, por favor, ¿ok? Ni Cállate. siquiera trabaja, No doctora. puedes Ni opinar siquiera ahorita. trabaja. Ahorita la doctora conmigo. Cállate, por favor, ¿ok? Lo ve, Buenas doctora. tardes, doctora. Así es. Así me trata la casa también. Que te papá, calles, te digo. no, La no, doctora no le quiere hagas platicar así. conmigo. ¿Cómo ahorita. se llama usted? ¿Cómo se Francisco, llama doctora. usted? Francisco, buenas Francisco. tardes. doctora. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta, pues conversamos con Francisco. No se vayan. Caso cerrado. Continuamos con el caso de Rubén y Josie. Rubén está aquí para anular su matrimonio con Josie por fraude, recuperar sus propiedades y una orden de alejamiento también. Aquí está el papá de la muchacha. Doctora. Ajá. ¿Por qué cometiste este fraude? Mire, doctora, de él le explico. Para mí, mi hija es todo para mí, ¿ok? Desde que murió mi esposa, cuando ella tenía 10 años, ella ha sido todo para mí. Somos así, unidos, unidos, Eso doctora. es anormal. Es normal, yo Ah, la no, quiero, no, esa no, es mía. es anormal. Anormal. Totalmente anormal. Pero ¿por qué va a ser anormal que seamos Porque tu así hija es con mi una hija? mujer adulta.
Bueno, y los pero- padres están ahí para abrirle el camino a sus hijos, no para hacer de sus hijos toda su vida. Doctora, pero es mi hija. ¿Por qué cometiste fraude? Mire, doctora, yo tuve que cambiarle la edad a ella cuando venimos para acá, para Estados Unidos, porque a ella no le daban visa. Tenía que ser menor de edad, entonces yo tuve que cambiarle la edad. Cometer fraude. Bueno, él abusó ¿Por de mi qué hija. le ¿ok? dijiste mentira a él? Porque él abusó de mi hija. eres mentiroso. ¿Qué quitó la abusó de virginidad que si de fue mi- ella la que la llevó al hotel? Él le quitó la virginidad a mi Fue hija, doctora, ella ¿ok? la que lo llevó al Yo hotel. tenía Además, que yo no actuar creo así que sea como bien padre. tampoco. No lo creo. Yo tengo que ver En mi este mejor momento no con mi creo hija. nada Eso de parte creo, de doctora. ustedes. Doctora, pero él Eso abusó creo. de mi hija. Él no abusó. Enano, tú abusaste de mi hija. No, ¿ok? no, señor. Tú Y abusaste quiero de que mi te hija. Aquí el único que abusa eres tú. Y esta Ella era menor de edad. mentirosa. Que Esta mi papá mentirosa no le y tú hagas. se van a salir de la casa porque eres Ok. una Usted va de mentiras. Es la casa de mi hija. ¿Alguien tiene alguna evidencia en este caso? Sí, doctora, tengo el video. Veamos, señor director, y pásame a los expertos. Oye, enano, ¿qué pasó? Ya tengo hambre. ¿Qué ha hecho de comer ahora? ¿Qué le pasa? Espérese. ¿Cómo que espérese? Yo no puedo esperar, ya es hora de comer, mijo. Ok, pues entonces cómaselo Hay así. que hacerlo. ¿Y qué quiere que me coma? ¿Que me coma esto así? ¿Qué quiere que soy vegetariano o qué? ¿Y usted Yo quién necesito soy? carne, guacamole, frijolitos. ¿Cómo? Oye, mira, ven para acá, tía. Mira lo que me quiere dar de comer este enano. Tuve que grabar. ¿Qué pasó? Ya enséñale a que Ey, cocine. ¿Qué le pasa? No es ni mi esposa, no es ni mi esposa. Porque a mi papá, oye, a mi papá no le hablas así, ¿eh? ¿Y Pero qué? oye, A ni ver, ¿qué siquiera es esto? trabaja, ni siquiera coopera No, para... no, 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 a mi papá no le hablas así en primer lugar, ¿qué es esto? Mi papá come Él que carne. coma así. Yo ¿Sabes necesito qué? carne, Trágatelo ¿ok? tú. Recoge, decirle, enano. Mira todo lo que hiciste ahí. Bueno, vas a dormir con mi hija para nada, ¿o qué? Yo me dormí con ella. Vámonos, mija. Este enano es increíble. No sirve para nada. Sin ver las imágenes, te lo dije que la relación de tu padre y tu hija es anormal. Ayúdame. ¿Cómo doctora, es eso por que voy a favor. dormir con mi hija? ¿Qué No, significa? lo que pasa es que desde que mi mamá falleció, mi papá pues se sentía solo. Yo lo veía llorar en la noche y pues yo me iba y me acostaba con él. Yo tenía 10 años y él me abrazaba, me nombraba por el nombre de mi mamá y me decía pues que me quería, pero nunca hemos hecho nada malo. O sea, siempre ha sido así mi papá y yo desde que mi mamá falleció. O sea, ¿el abrazo en la cama con ropa o sin desnudo? ropa, Ah, desnudos, o sea, desnudos. es- Doctora, yo yo no he estaba abusado de mi hija. chica. Estas relaciones, Súper cuando es uno mi oye papá, esto de o que sea- mi hija es todo para mí y yo vivo solamente para mi hija, un hombre de esta edad, a que hay algo cochino y perverso en todo esto. No, mi papá siempre me ha Cállate. cuidado. Mira, Sáquelo de la casa, doctora, Mira, por favor. Yo no he No, tenido no, nada escucha, con mi tú hija, que yo cállate. quiero a mi hija, ¿ok? Sí. No, eso hay Ok. que quitarle del apartamento. Y Por lo esta que le chiquilla hizo está a mi hija. totalmente Confundida. dominada. Está muy confundida, doctora, con lo que es la relación de padre e hijo. Y obviamente esa confusión se ha creado por la relación que el papá... Enfermiza. Enfermiza que la ha puesto a ella desde pequeña, que perdió a su mamá. Yo le noto que pudiera estar hasta sintiendo sentimientos de culpa si ella quisiera poner límites ahora que tiene hasta su esposo. Es decir, no quiere y trata siempre Bueno, de no, no. proteger Ella a no su lo ve papá. a él como el marido. O sea, Es mi este fue el marido. tonto que ellos agarraron Para- para el plan de ella. Es Fíjate cierto. cuántas cosas. cierto. Porque miren lo único que hace él, doctor, con este matrimonio fraudulento. Porque esto es un matrimonio fraudulento. A mí no me cabe duda alguna de que este hombre lo embaucaron, lo timaron. Esto es fraudulento ab inicio. Pero él lo único que hace es apurar ese matrimonio. Porque si ellos eventualmente continúan esa relación, va y se hubiera casado él con ella y hubiera todo sido normal. Aunque ella iba a tener siempre el problema de la entrada a Estados Unidos. Es correcto. ¿Verdad? Y de hecho, precisamente la acusan de eso. Pudieron haberla acusado de fraude matrimonial. No llegaron a ese punto, pero sí la acusan de fraude inmigratorio por la discrepancia que hay con la edad. Porque lo que hay que entender en estas entrevistas, se hace una revisión de nombres, se hace una revisión de todo el historial de la persona, de todo el archivo inmigratorio, incluyendo las solicitudes de visas anteriores, y pudieron notar la discrepancia, y esa discrepancia pudo haber hecho la diferencia en haber o no emitido la visa de turismo con la cual ellos entraron. Correcto. Ok. Decisión del caso.
te concedo la demanda en su totalidad. es que Queda ¿cómo anulado me vas el a matrimonio. dejar? No. Todas las propiedades que se compraron dentro del matrimonio revierten a ti, eso que eres no el importa, dueño ¿cómo me vas a absoluto dejar? de todo esto. Y te concedo la orden de alejamiento. Desalojan esa casa esta misma noche por violencia doméstica. Porque tú lo abusas físicamente y el monstruo también lo hace. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias por acompañarnos.